destrucción. Y solo se puede combatir si lo que se busca es entender al ser humano. No se puede erradicar el mal. A las pruebas de la historia me remito. Lo que se puede es intentar paliar y conocerlo. Sin embargo, sí que hay una perspectiva creativa en el mal, que es la sofisticación y de la perversidad, porque el mal en realidad lo que busca es eliminar al otro, eliminar al ser humano y hacer daño. Eso se ha ido sofisticando con los años, con los siglos, se ha ido haciendo más perverso, más pervertido, y hoy por hoy se puede decir que el mal es mucho más creativo o mucho más sofisticado que hace 100, 200 o 1000 años. Y a mí, si me ha interesado el mal en mis libros, que hay 3 o 4 novelas que están centradas en aspectos muy importantes del mal, es porque forma parte de la historia del ser humano, forma parte de la naturaleza del ser humano, y también demuestra o enseña que puede existir con el bien el mal, aunque el bien siempre es un añadido, una parte secundaria al mal. Balmori no podía dejar de pensar en los animales de los mataderos. Había visto mataderos en internet. Nunca había visto por dentro un deshuesadero de pollos, aves y conejos. Tampoco conocía a ninguna mujer violada. ¿Cómo se deshuesa un pollo o un conejo? ¿Qué fuerza tiene que aplicar un violador? El dolor de oídos zumbaba en su cabeza y a veces producía el agudo pinchazo que tanto temía. Oía a Goran Yergovich hablar en su voz baja, monótona. Lo miraba fijo, se concentraba y procuraba que los ojos se le achinaran un poco, para evitar así la conmoción que mecánicamente los humedecería, como a los de los animales. Bueno, yo no soy un experto ni en antropología ni en historia de las religiones, pero cuando escribo mis libros sí intento documentarme y por tanto algo puedo decir. Yo creo que cuando el ser humano se une colectivamente en masas que son motivadas por el miedo o la inseguridad, son presas fáciles de ideas racistas, de ideas xenófobas, de ideas excluyentes, y cuando una serie de ideas lo que hacen es deshumanizar al otro, al distinto, al que es diferente, ya sea un homosexual, ya sea una mujer, como pasó en Bosnia, o ya sea una persona de otro color u otra religión, cuando se la deshumaniza es muy fácil eliminarla. Hubo violaciones, compartidas o aprobadas por los cascos azules. Hubo mujeres violadas, torturadas y asesinadas cuyos cuerpos jamás aparecieron. Hubo improbadas acusaciones de tráfico de órganos entre unos países y otros, pero sin indicar de qué cuerpos procedían esos órganos. Hubo una política de exterminio de musulmanes para detener el integrismo. Todos esos argelinos, egipcios, iraníes, catarís, saudíes, bereníes, libaneses, musulmanes europeos que habían acudido a luchar en Bosnia, que empezó a aflorar cuando ya se había decidido hacer una limpieza étnica que repugnaba a Europa, pero no a sus gobiernos. Todo eso estaba en el informe. En la novela recoge de la guerra de Bosnia las víctimas reales que más padecieron muchos aspectos de la guerra: crimen, violación, asesinato, hambre, desgarros familiares, fueron las mujeres. Las mujeres son las víctimas más afectadas de la guerra de Bosnia y en general quizá de todas las guerras, pero en el caso de Bosnia fueron las mujeres. Hubo una violación sistemática de las mujeres y violación y asesinato de mujeres violadas después. Cuando se habla de la guerra de Bosnia se habla de unas víctimas muy generales, la población civil, pero la mujer no fue nunca reivindicada como la víctima número 1 de esa guerra. La protagonista de mi novela es una joven periodista que está investigando la vida de Radovan Karadzic una vez que lo han detenido ya en La Haya.
impresionada por lo que va descubriendo respecto a lo que sucede a las mujeres, ha sucedido a las mujeres en la guerra, para un día en un museo de Roma y ve un cuadro de Caravaggio, que es la decapitación de Holofernes por Judith. Entonces, cuando ve ese cuadro, ve esa sangre y ve ese momento en que ella, una mujer frágil, una mujer, es capaz de coger la cabeza de un gigante como era Holofernes y decapitarlo, lo que sintió fue una extraña sensación de alegría, de decir, estoy vengando algo, estoy vengando a alguien. Entonces entendió que su trabajo como periodista, para poder dar a conocer al mundo lo que había pasado con las mujeres, en el fondo era un acto de justicia y de venganza por las víctimas, igual que Judith fue también una acción de justicia o de venganza. Yergovich se lo pensó en la segunda botella de rosado. No había probado bocado en su cena. Nadie lo había hecho en realidad. Daba un trago, rellenaba el vaso y daba otro trago más. Al final concluyó que no testificará. Por ahora bastará con que ella saque toda esa mierda en la prensa. De lo demás hablará con Heinz. Él sabrá cómo proceder. Sin embargo, soy moderadamente optimista. Creo que en la historia la justicia siempre llega, aunque llega tarde, pero siempre hay justicia. El problema es que cuando llega la justicia, las víctimas ya no se pueden redimir, no se pueden salvar. Entonces es la literatura la que puede salvar la memoria de las víctimas y la que puede contribuir a hacer que la justicia sea mucho más eficaz en la historia.